El hombre de negocios, por Edgar Allan Poe. El método es el alma del negocio. Antiguo dicho. Soy un hombre de negocios, soy un hombre metódico. Al fin y al cabo, el método lo es todo. Pero no hay nadie a quien desprecie más que a esos imbéciles excéntricos que no dejan de hablar del método sin comprenderlo, que se atienen estrictamente a la letra y violan su espíritu. Esos tipos se pasan la vida haciendo cosas disparatadas de una manera que ellos llaman ordenada. Y yo lo considero una auténtica paradoja. El verdadero método concierne solo a lo corriente y a lo evidente y no puede aplicarse a lo outré. ¿Qué concepto preciso puede asociarse con expresiones como espejismo metódico o fuego fatuo sistemático? Mis ideas sobre este extremo podrían no haber sido tan claras como lo son de no haber intervenido un feliz accidente que me ocurrió cuando era pequeño. Una vieja niñera irlandesa de buen corazón, a quien no olvidaré en mi testamento, me agarró por los tobillos un día que yo estaba haciendo más ruido del debido, me dio 2 o 3 vueltas por el aire, maldijo mi estampa por ser un granujilla llorón y me dejó la cabeza hecha un bicornio al golpeármela contra una columna de la cama. He de reconocer que esto decidió mi destino e hizo mi fortuna. Enseguida me salió un chichón en el sinipucio, que resultó un órgano del orden tan bonito como un día de verano. De ahí la avidez por el sistema y la regularidad que han hecho de mí el distinguido hombre de negocios que soy. Si hay algo que detesto en este mundo, es el hombre de genio. Esos genios son todos unos asnos de marca mayor. Cuanto más genial, más asnal. Y no hay excepción alguna a esta regla. Sobre todo porque no se puede sacar un hombre de negocios de un genio, como no se puede sacar dinero de un judío, ni nuez moscada de una piña. Esos seres siempre se van por la tangente para meterse en una profesión fabulosa o en una especulación absurda, completamente reñidas con la conveniencia de las cosas, y en negocios que en absoluto pueden considerarse como tales. De modo que se puede distinguir inmediatamente a estos sujetos por la naturaleza de sus oficios. Si reparan en un hombre que se mete en comerciante, fabricante, o que se dedica a la venta de algodón o de tabaco, o a cualquiera de esas profesiones extravagantes, o que pone una tienda de comestibles o una fábrica de jabón, o algo de ese tenor, o que pretende ser abogado, herrero o médico, cualquier cosa fuera de lo normal, lo pueden clasificar de genio sin más y por la misma regla de tres, de asno. Yo no soy un genio en ningún sentido, sino un hombre de negocios normal y corriente. Mi agenda y mi libro mayor pueden atestiguarlo en cualquier momento. Están bien llevados, aunque esté mal decirlo, y en mis costumbres de puntualidad y exactitud no me gana ni un reloj. Además, mis ocupaciones siempre han armonizado con las costumbres habituales de mis semejantes, y no es que me sienta ni mínimamente en deuda a este respecto con los mentecatos de mis padres, que, sin lugar a dudas, habrían acabado por hacer de mí un genio redomado si mi ángel de la guarda no hubiera acudido a tiempo en mi auxilio. En la biografía, la verdad lo es todo, y muy especialmente en la autobiografía, pero apenas espero que me crean cuando afirme solemnemente que mi pobre padre me colocó, cuando yo contaba unos 15 años de edad, en la contaduría de lo que él llamaba un respetable comisionista y comerciante de artículos de ferretería que hace excelentes negocios. Excelentes sandeces. Sin embargo, la consecuencia de esta estupidez fue que al cabo de 2 o 3 días tuvieron que llevarme a casa de mi torpe familia con una fiebre elevada y un dolor sumamente fuerte y peligroso en el sincipucio, que se extendía alrededor de mi órgano del orden. Casi llegaron a desahuciarme. Estuve pendiente de un hilo 6 semanas. Los médicos me daban por perdido y todas esas cosas, pero aunque sufrí mucho, se puede decir que fui un muchacho agradecido. Me libré de ser un respetable comisionista y comerciante de artículos de ferretería que hace excelentes negocios, y me sentí agradecido a la protuberancia que había sido mi medio de salvación, y también a la bondadosa mujer que había puesto ese medio a mi alcance. La mayoría de los muchachos escapan de casa a los 10 o 12 años de edad, pero yo esperé hasta cumplir los 16. No creo que me hubiera marchado, ni siquiera entonces, si no hubiera oído por casualidad a mi anciana madre cuando hablaba de que debía empezar por mi cuenta
en el negocio de las tiendas de comestibles. Una tienda de comestibles, solo de pensarlo. Decidí marcharme sin tardanza para intentar meterme en alguna ocupación decente, dejar de bailarles el agua a los caprichos de esos viejos excéntricos y no arriesgarme a que al final acabaran por convertirme en un genio. Tuve un éxito rotundo en este proyecto a la primera, y cuando contaba 18 años más que cumplidos, ya estaba haciendo grandes y beneficiosos negocios en el sector de la propaganda ambulante de sastrería. Si pude solventar las gravosas tareas de esta profesión, fue únicamente gracias a la rígida adhesión al sistema que conforma el rasgo principal de mi pensamiento. Un método escrupuloso caracterizaba mis actos y también mis cuentas. En mi caso fue el método, no el dinero, lo que hizo al hombre, o al menos a esa parte de él que no hacía el sastre a quien servía. Todas las mañanas a las 9 iba a ver a ese individuo para recoger la ropa del día. Al dar las 10 ya me encontraba en un paseo de moda u otro sitio de recreo público. La regularidad y precisión con la que mi elegante persona se daba la vuelta para dejar a la vista sucesivamente todas y cada una de las partes del traje que vestía eran la admiración de todos los conocedores del oficio. No pasaba el mediodía sin que llevara un cliente a la casa de mis patronos, Monsieur Corte y Huelva. Lo digo con orgullo, pero también con lágrimas en los ojos, pues la compañía actuó con una ingratitud rastrera. Los caballeros auténticamente versados en el negocio no podrán considerar excesiva en ninguna partida la pequeña cuenta por la que nos peleamos y finalmente nos separamos. No obstante, llegados a este punto, permitiré con cierto orgullo y con cierta satisfacción que el lector juzgue por sí mismo este extremo. Mi factura era como sigue: Monsieur Corte y Huelva, sastres, a Peter Profit, anunciante ambulante. 10 de julio. Como de costumbre, paseo y llevar al cliente. $0,0025. 11 de julio. Idem. $25. 12 de julio. Mentira de segunda clase. Género negro estropeado. Vendido como verde invisible. $25. 13 de julio. Mentira de primera clase. Calidad y tamaño extras. Recomendar rasete industrial como si fuera velarte. $75. 20 de julio. Compra de cuello de camisa de papel, completamente nuevo para resaltar gabán gris, $2. 15 de agosto, por llevar levita de doble forro, temperatura 40 grados a la sombra, $25. 16 de agosto, por estar apoyado sobre una pierna 3 horas para mostrar el nuevo estilo de pantalones con trabilla a razón de 12,5 centímetros por hora y pierna, $37,5. 17 de agosto, como de costumbre, paseo y llevar gran cliente, hombre grueso, $50. 18 de agosto, idem, talla mediana, $25. 19 de agosto, idem, hombre bajo y poco dinero, $6. Total, 2,96 y medio. La partida más controvertida de esta factura fue el moderadísimo precio de 2 centavos por el cuello de camisa. Doy mi palabra de honor de que no era una cantidad disparatada para un cuello como ese, uno de los cuellecitos más limpios y más bonitos que he visto en mi vida, y tengo mis buenas razones para creer que influyó en la venta de 3 gabanes. Sin embargo, el socio principal de la firma quería pagarme solamente 1 centavo y se empeñó en demostrar cómo podían confeccionarse 4 artículos del mismo tamaño con un pliego de papel. Pero huelga decir que yo insistí en el principio del asunto. Los negocios son los negocios, y como tales hay que hacerlos. No había sistema alguno en que me timaran 1 centavo, un clarísimo fraude del 50%. No había método en ningún sentido. Abandoné de inmediato el empleo en casa de Monsieur Corte y Huelva, y me establecí por mi cuenta en el ramo de la defesio, una de las profesiones corrientes más lucrativas, respetables e independientes. En este caso también entraron en juego mi estricta dignidad, mi sentido de la economía y mis rigurosas costumbres comerciales. Me situé al frente de un próspero negocio y en poco tiempo me convertí en un personaje destacado en la bolsa. A decir verdad, nunca me aventuré en asuntos estrafalarios, sino que continué poco a poco con la vieja sobriedad de la rutina de la profesión en la cual sin duda habría seguido hasta hoy de no haber sido por un pequeño accidente que me ocurrió en el transcurso de una de las habituales transacciones comerciales.
del ramo. Siempre que a un avaro ricachón, a un heredero pródigo o a una empresa en quiebra se les mete en la cabeza construir un palacio, no hay en el mundo nada mejor que impedírselo, y esto es algo que sabe toda persona inteligente. El asunto en cuestión constituye en realidad la base del gremio de la defesio. Por consiguiente, en cuanto una de estas partes lleva suficientemente avanzado un proyecto de construcción, nosotros los comerciantes adquirimos un buen rincón del terreno en cuestión o una bonita parcela justo al lado o enfrente. Una vez hecho esto, esperamos a que el palacio esté a medio construir y entonces pagamos a un arquitecto hábil para que nos levante una decorativa choza de barro pegada al edificio, una pagoda al estilo de Nueva Inglaterra u Holanda, una pocilga o cualquier pieza arquitectónica de fantasía, ya sea esquimal, kikapú u otentote. Naturalmente no podemos permitirnos derribar estos edificios por menos del 500% sobre el coste neto de nuestro terreno y material de construcción. ¿Acaso podríamos hacerlo? Yo solo planteo la pregunta. Se la planteo a los hombres de negocios. Sería irracional suponer que sí, y sin embargo, una desvergonzada empresa me pidió que hiciera precisamente eso. Precisamente eso. No respondí a su absurda propuesta, por supuesto, pero consideré mi obligación ir esa misma noche a cubrirles el palacio de negro de humo. Por esta razón, esos bellacos insensatos me encerraron en la cárcel, y cuando salí, los caballeros del gremio de la Defesio tuvieron a bien cortar toda relación conmigo. El negocio de agresión con lesiones, en el que me vi obligado a aventurarme para ganarme el sustento, no era el más adecuado para mi delicada complexión, pero empecé a trabajar en él con buen ánimo y me serví, al igual que antes, de las austeras costumbres de la precisión metódica que me había inculcado a golpes aquella vieja niñera tan encantadora. Sería, por cierto, el más ruin de los hombres si no la tuviera muy en cuenta en mi testamento. La observación del más estricto sistema, como he dicho, en todas mis transacciones y la buena regulación de mis libros de contabilidad me permitieron superar numerosas y muy graves dificultades y alcanzar una posición muy decente en la profesión. Lo cierto es que pocos individuos han hecho un negocio más cómodo que el mío en ningún ramo. Voy a copiar una o dos páginas de mi agenda para ahorrarme la molestia de darme bombo a mí mismo, una costumbre despreciable de la que ningún hombre de nobles ideales podrá ser acusado. Y una agenda es algo que no miente. 1 de enero, día del año nuevo. Me encontré a Snap en la calle, atontado. Nota, funcionará. Me encontré a Groove poco después, borracho perdido. Nota, también responderá. Apunté a los dos caballeros en el libro mayor y le abrí una cuenta corriente a cada uno. 2 de enero. Vi a Snap en la bolsa, me acerqué y le di un pisotón. Cerró el puño y me tumbó en el suelo. Bien. Me levanté. Una dificultad sin importancia con Buck, mi abogado. Quiero 1000 por daños y perjuicios, pero dice que por un simple puñetazo no podemos sacar más de 500. Nota, tengo que librarme de Buck. No tiene ninguna clase de sistema. 3 de enero. Fui al teatro a buscar a Groove. Lo vi en un palco lateral, en la segunda fila, entre una señora gorda y otra delgada. Examiné al grupo con unos gemelos hasta que vi a la señora gorda sonrojarse y decirle algo al oído a G. Entré en el palco, entonces, y puse la nariz al alcance de la mano de Groove. No quiso tirar de ella. Me soné y volví a intentarlo. Nada. Me senté. Le guiñé un ojo a la señora delgada y tuve la enorme satisfacción de que Groove me agarrara por el cogote y me tirara al foso. Dislocación de cuello y magnífico astillamiento de la pierna derecha. Volví a casa con gran contento. Me tomé una botella de champán y registré al joven por 5000. Buck dice que funcionará. 15 de febrero. Acuerdo en el pleito del señor Snap. Cantidad consignada en el libro diario, 50 centavos. 16 de febrero. Aplastado por el canalla de Groove que me regaló $5. Costas del pleito, $4.25. Beneficio neto, véase libro, 75 centavos. Esto supone una ganancia neta de no menos de $1.25 en un breve periodo de tiempo, solo en las causas de Snap y Groove, y aseguro solemnemente al lector que estos datos están entresacados al azar de mi agenda. Sin embargo, hay un antiguo dicho, y muy cierto, según el cual el dinero no es nada en comparación con la salud.
Las exigencias de la profesión resultaron un tanto excesivas para la delicada condición de mi cuerpo, y al darme cuenta, al final, de que me habían dejado completamente fuera de combate, y sin saber muy bien cómo dominar la situación, hasta el punto de que cuando mis amigos me veían por la calle no estaban seguros de que yo fuera Peter Profi, se me ocurrió que el expediente más oportuno que podía adoptar era cambiar de actividad profesional. Por consiguiente me centré en el embarrado, al que me dediqué varios años. Lo peor de este oficio es que atrae a demasiadas personas y, en consecuencia, hay una excesiva competencia. Cualquier ignorante que comprende que no tiene sesera suficiente para abrirse camino como anunciante ambulante, agente de adefesios o de agresión con lesiones, se cree naturalmente que hará un buen papel como embarrador, pero jamás se ha concebido idea más errónea que la de embarrar no requiere sesera. Por encima de todo, sin método no hay nada que hacer en este terreno. Yo me dediqué solemnemente al negocio minorista, pero mis antiguos hábitos sistemáticos me vinieron de perlas. En primer lugar, elegía con esmero el cruce en el que me iba a situar y jamás pasaba una escoba por ningún otro sitio de la ciudad, solo por ese. También ponía mucho cuidado en tener un buen charquito a mano, al cual podía acudir en escaso tiempo. Gracias a esto se llegó a considerarme como un hombre de confianza, y he de decir que así se tiene ganada la mitad de la batalla en el negocio. Nadie que me arrojara calderilla llegaba al otro lado de mi cruce con los pantalones limpios. Y como en este sentido mis costumbres laborales eran sobradamente conocidas, nunca tuve que enfrentarme a nadie que tan siquiera tratara de aprovecharse de mí. De todos modos, yo no lo hubiera consentido. Como yo no me aprovechaba de nadie, no toleraba que nadie se pasara de listo conmigo. Lo que no podía evitar eran los fraudes de los bancos, naturalmente. La suspensión de operaciones me dejó en una situación ruinosa. Pero los bancos no son individuos, sino empresas, y como es bien sabido, las empresas no tienen ni cuerpos para patear ni almas para maldecir. Estaba ganando dinero con este negocio cuando un día, aciago, me convencieron para que me incorporase al gremio de la salpicadura de chucho, una profesión análoga, pero de ningún modo tan respetable. Mi posición era, sin lugar a dudas, excelente, lo cual era clave, y además había invertido en betún y cepillos. Además, mi perrito era bastante gordo y cumplía todos los requisitos. Llevaba mucho tiempo en el oficio y podría decirse que lo comprendía. Nuestro procedimiento habitual era el siguiente. Después de haberse revolcado a gusto en el barro, Pompeyo se sentaba de continuo a la puerta de la tienda hasta que veía aproximarse a un dandy de zapatos relucientes. Entonces procedía a acercársele y frotaba las botas con su pelo un par de veces. El dandy soltaba un montón de blasfemias y buscaba con la mirada un limpiabotas, y allí estaba yo, bien a la vista, con betún y cepillos. Era un trabajo de 1 minuto y te llevaba 6 centavos. El asunto funcionó medianamente bien una temporada. Yo, la verdad, no era avaricioso, pero mi perro sí. Le cedía 1/3 de las ganancias, pero le aconsejaron que exigiera la mitad. Yo no lo podía consentir, así que acabamos por pelearnos y separarnos. A continuación probé el oficio de organillero y puedo decir que me fue bastante bien. Es un negocio sencillo y directo, que no requiere aptitudes especiales. Se puede comprar un organillo por muy poco y para que funcione bien, basta con abrir el mecanismo y pegarle 3 o 4 buenos martillazos. De esta manera mejora el tono del instrumento. Con fines comerciales, más de lo que se pueda imaginar. Una vez hecho esto, solo es cuestión de echar a andar con el organillo al hombro hasta ver corteza de roble en el suelo y una aldaba envuelta en gamuza. Entonces te detienes y te pones a tocar como si no tuvieras intención de parar hasta el día del juicio. Al poco tiempo se abre una ventana y alguien te tira 6 centavos con una petición «cállate y vete», etc. Sé que algunos organilleros han aceptado el vete por esa cantidad, pero a mí me parecía que yo había hecho un desembolso de capital excesivo para acceder a marcharme por menos de un chelín. Obtuve buenos beneficios con esta profesión, pero no sé bien por qué. No acababa de estar contento con ella y finalmente la abandoné. A decir verdad, trabajé con la desventaja de no tener un mono, y las calles de Estados Unidos están tan embarradas y tan llenas de molesta chusma demócrata y de chiquillos del demonio. Pasé varios meses sin trabajo, pero al final conseguí, a costa de ponerle mucho entusiasmo, procurarme un puesto en el correo falso. Las obligaciones son sencillas y no poco lucrativas. Por ejemplo, a primera hora de la mañana tenía que preparar mi paquete de cartas falsas.
En el interior de cada una de ellas garabateaba unas líneas sobre cualquier asunto que me pareciera suficientemente misterioso y firmaba todas las epístolas con el nombre de Tom Dobson, Bobby Tompkins o alguno por el estilo. Una vez plegadas, lacradas y timbradas con sellos falsos de Nueva Orleans, Bengala, Botany Bay o cualquier otro sitio muy lejano, iniciaba sin más dilación mi itinerario cotidiano como si tuviera mucha prisa. Siempre llamaba a las casas grandes para entregar el correo y me abonaban el franqueo. Nadie vacila a la hora de pagar una carta, sobre todo si abulta el doble. Qué tonta es la gente. Y no encontraba ninguna dificultad en doblar la esquina antes de que pudieran abrir las misivas. Lo peor de este trabajo era que tenía que andar mucho y muy rápido, aparte de cambiar con frecuencia de itinerario. Además tenía serios escrúpulos de conciencia. No soporto que insulten a personas inocentes, y fue verdaderamente espantoso oír cómo le dio a toda la ciudad por echar pestes de Tom Dobson y Bobby Tompkins. Asqueado, no quise saber más del asunto. Mi octava y última actividad especulativa ha consistido en la cría de gatos. Me parece un negocio sumamente grato y lucrativo y que realmente no da ningún problema. Es bien sabido que el país está infestado de gatos hasta tal punto que últimamente se presentó una petición de auxilio, respaldada por numerosas y respetables firmas, a la Asamblea Legislativa en su última y memorable sesión. En esta época la Asamblea estaba inusualmente bien informada, y tras haber promulgado muchas otras disposiciones sensatas y saludables, coronó su actuación con la Ley del Gato. En la redacción original, dicha ley ofrecía una recompensa por las cabezas de gato, 4 centavos por unidad, pero el Senado logró enmendar la cláusula principal sustituyendo la palabra cabeza por cola. La enmienda era tan evidente y acertada que la Cámara la aprobó nemine contradicente. En cuanto el gobernador hubo firmado la ley, invertí toda mi hacienda en la adquisición de gatos machos y atigrados. Al principio solamente podía permitirme alimentarlos con ratones, que son baratos, pero cumplieron el mandato bíblico con una rapidez tan prodigiosa, que al final consideré que la mejor política consistía en ser liberal, y los mimaba con ostras y tortuga. Al precio autorizado por la ley, las colas me proporcionaban buenos ingresos, pues he descubierto un sistema con el que, gracias al aceite de macassar, puedo obtener 3 cosechas al año. Además, observo con agrado que los animales se acostumbran enseguida a la situación y prefieren que les cortes ese apéndice. Por consiguiente, me considero un hombre de éxito y estoy negociando la adquisición de una casa de campo a orillas del Hudson.